Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 31 de julio del año 2023, lunes 17 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra y recuerda hoy a San Ignacio de Loyola. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24 y del 30 al 34. Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?» Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo». Me dijeron: «Haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado y que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Un pueblo duro de corazón, un pueblo duro de oír, un pueblo duro al escuchar, un pueblo duro al ver. Es lo que Jesús ya nos había dicho en las parábolas de la semana pasada. Ustedes son un pueblo que no se deja guiar, que no se deja salvar, que no quieren escuchar ni oyendo, que no quieren ver ni viendo, que no se dejan salvar porque tienen un corazón duro. Moisés sube para traer la ley, y es lo primero que nos dice: la escritura grabada en ellas por ambos lados, en las tablas de la alianza. Pero cuando llega, descubre aquel festín, un festín dado a un Dios, no al Dios, a un Dios construido por Aarón. Aarón obviamente tuvo su culpa también, porque no es que lo hayan obligado, no es que hayan pesado sobre él algo para que él se haya tenido que ver en esa obligación de construir el becerro. Él todavía en complicidad le dicen: «El que tenga oro, que me lo dé». Y dice: «Y salió el becerro». Obviamente el oro no se armó solo, no se moldeó solo. Tuvo que haber una mano humana que lo construyera. Y ese fue Aarón. Pero ¿cuál es el castigo?
El castigo es muy sencillo, dice el Señor. Tú ahorita llévalos y condúcelos. Démosle tiempo a que se arrepientan. Démosle tiempo a que recapaciten. Pero al final del día, al final de los tiempos, aquel que no se haya arrepentido, aquel que no haya corregido su error, será borrado de mi libro. Le pediré cuentas por el error que han cometido ahorita, por haber puesto sus ojos en otro Dios y no en mí. Eso es lo que nos está diciendo esta lectura. Moisés quiere interceder por el pueblo, intercede por el pueblo, pero Dios, que es justo, le dice: no, Moisés, el problema no es tuyo, el problema es de aquellos que pidieron la construcción de esa imagen de otro Dios. Esos son los que cometieron pecado, no tú. Ellos son. Así estamos en nuestro corazón todos los días, buscando un Dios que ver, buscando un Dios que palpar, buscando un Dios al cual alabar, a sabiendas de que tenemos uno más grande que cualquier Dios que nosotros nos podamos construir, a sabiendas que cualquier Dios que nos pueda arrastrar, porque es parte de nuestra imaginación, parte de nuestra creación, y al ser parte de nuestra imaginación y de nuestra creación, es un Dios débil, es un Dios que no nos va a conducir a la grandeza del Dios que nos sacó de Egipto, que nos dio libertad, que nos envió a su Hijo y que nos trae la palabra todos los días. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina y toda la masa acaba por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas no les decía, para que se cumpliera lo que decía el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Volvemos a tomar este texto de la enseñanza de Jesús. Este texto donde nos vamos a centrar ya no tanto en la semilla, ya no tanto en la levadura, sino en la forma en cómo Jesús le habla al pueblo. Le habla al pueblo de una manera que puedan ellos entender, con ejemplos simples, con ejemplos sencillos, qué es el reino de los cielos, cómo trabaja el reino de Dios, cómo trabaja aquello que es palabra de Dios. Semejante, dice, a la levadura, semejante a la semilla. En la semilla de mostaza vemos algo pequeño que crece. Así es la palabra de Dios, algo que nosotros podemos ver pequeño. Y crece en nuestro corazón, crece en nuestra actitud, crece en nuestro diario ser. Y luego vemos la levadura, mezclando un poco, dice, mezclando un poco de levadura que la mezcla con 3 medidas de harina. 3 medidas de harina contra un poco de levadura y termina fermentando toda la levadura, igual que la semilla de mostaza. Algo muy pequeño que crece, algo muy pequeño que le da sentido a muchas cosas. La levadura ya sabemos que la función que tiene es acrecentar la masa, darle volumen, darle un acabado más grande. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que todos los días nosotros escuchamos y debemos de escuchar.
¿Dónde va a crecer la semilla? ¿Dónde va a fermentar la levadura? En nuestro corazón, en nuestras acciones. Ahí es donde debe de ponerse la palabra para ser como esa semilla y para ser como la levadura. Ese es el sentido de la parábola, y así es como Jesús enseña de una manera práctica, pero para aquellos que quieran oír, para aquellos que quieran ver. Hermanos, Dios los bendiga.